Ya estamos en el café de Diario 55. Hoy nos place sobremanera estar en contacto con el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, abogado de la República y un gran amigo de este canal, articulista de periódicos, y puede usted accesar a Diario 55 para que vea su más reciente escrito, su más reciente posición en torno a lo que ha estado ocurriendo con esto de las haitianas, los haitianos en sentido general. Estamos con José Ricardo Taveras Blanco. José Ricardo era una parte de una camada, de una excelente representación. Por ejemplo, nosotros tenemos ideas encontradas con los temas, él de la derecha, yo del centro, y a veces, pero siempre reconocido de esa gran camada, Ángela Costa, José Ricardo, Julio César Valentín, que en un momento llenaron el Congreso Nacional y la representatividad de Santiago de manera correcta, que se ha ido perdiendo esa calidad de la representación. Buenos días a José Ricardo Taveras. Buenos días, aquí a las más completas órdenes de ustedes. Lo único es que hago una corrección, que la izquierda y la derecha no existen, ni el centro. Esas posiciones, todavía yo no sé por qué la gente habla de eso. Yo creo mucho en que, por ejemplo, tú vas a encontrar a mi partido y a mí, por ejemplo, en posiciones en que los izquierdistas a veces le salen huyendo. Porque ¿cómo tú te explicas que la izquierda del patio le sacó el pie a las leyes agrarias? Y sin embargo, Bicho fue que la impulsó junto con Balaguer. Que es la cosa que a veces no se entiende, no dice, ¿cómo cuando tú te pones a ver las conquistas más importantes, las conquistas más sociales más importantes, generalmente las impulsa lo que le llaman derecha. Sí. Y eso que le llaman centro, izquierda, es, yo diría modernamente, donde se aloja en cierta medida el populismo. Pero un político versátil, lo que hace es que se mueve de posiciones bueno, no, porque no podemos negar que son catalogadas, ¿verdad? Desde la izquierda a la derecha, de la derecha al centro, del centro a la derecha, de la derecha a la izquierda, porque la razón no puede estar en un solo lado. Y por eso yo digo, bueno, de derecha sí, depende. Una margen ahí. José Ricardo, todos estos temas, tú fuiste diputado de la República, además fuiste director de Migración. Toda esta situación que embarca el derecho que nosotros tenemos, pero por el otro lado somos signatarios de la Carta de Derechos Humanos, y hemos visto todo este accionar que mucha gente entendemos, y en el momento inapropiado tenemos. Haití no surgió ayer. Desde el punto de vista tuya, que eres un conocedor y más que eso, un trabajador del tema, ¿qué te parece la situación que ya ha trascendido las fronteras? Y si el asunto era llamar la atención, pues se logró. Mira, me imagino, tú te refieres al tema de las embarazadas. Y también el otro tema con los estudiantes y todo, porque hay deportaciones masivas en todos los sentidos, el llamado de todo esto que se ha generado en un momento, en el momento, porque es todo el tema con Haití de manera global. Y después pasamos de aquel lado para ver, tú como político, ver las posibles soluciones y en qué va a terminar eso. Pero el tema migratorio, tú como exdirector general de Migración, las acciones, ¿qué te parecen? El accionar de ir por ejemplo, a una maternidad y parar a una parturienta y sacarla y montarla en un autobús. Mira, vamos a comenzar por el más fácil, que es el tema de los estudiantes. El presidente de la República aclaró el tema. Él dijo que no se le está cancelando la visa a nadie, que los estudiantes que están acreditados no van a ser molestados, que la disposición que se había tomado era pura y simplemente para la renovación
de los visados, y con eso él dio una explicación que debió traer tranquilidad a la comunidad estudiantil haitiana y a las universidades, que son las que han armado el alboroto. No hay ningún problema con los estudiantes. Al gobierno lo que no ha sido es honesto con el tema. Porque la realidad es, aunque ellos no lo dicen, que se les armó un desorden de corrupción con la expedición de los visados. Y se parece que llegó un momento en que ya iban por más de 200.000 visas. Ay, mi madre. Entonces, ellos no han querido ser honestos y admitir que sus cónsules, porque tú sabes, como está un gobierno de ángeles, caídos del cielo, que están aquí gobernando, tú sabes, entonces no quieren admitir. Ellos han tratado de tapar ese tema, pero en la realidad es una medida correctiva de Cancillería que es muy correcta y no ha afectado absolutamente a nadie, a ningún estudiante lo han deportado. Todo lo contrario, andan ahí hablando disparate y nadie le ha dicho nada, nadie se ha metido con ellos. Es decir, que yo creo que eso es un tema superado, por un lado. El tema de las embarazadas, que es el tema más sensible que tenemos, es realmente el más complejo, yo diría. Y es doloroso porque debemos admitir que es duro cuando tú tienes que hacer interdicción contra una mujer embarazada. Pero aquí nadie se detiene a pensar que cuando una mujer embarazada en República Dominicana comete cualquier tipo de crimen, simplemente vete a la cárcel de Rafey a ver si no hay mujeres embarazadas ahí presas. A cualquier cárcel del país. Eso es normal. ¿Qué ocurre? Se habla de que somos signatarios de una serie de convenciones de derechos humanos. Ninguna de esas impide que el Estado Dominicano ejecute sus políticas migratorias, porque las convenciones no pueden tocar el tema de la política migratoria, porque en derecho internacional público, yo lo he explicado muchas veces en este programa, existen lo que se llaman las institutas de dominio reservado de los estados. O sea, la comunidad internacional tiene un stop para legislar en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la nacionalidad es una discreción de los estados y ninguna convención del mundo puede intervenir en temas de nacionalidad y de migración. O sea, Ricardo, ¿qué hacemos ahí con el artículo? Porque también, aparte que lo dice la Carta Interamericana, lo dice nuestro reglamento en el artículo 134, que ni ancianos, ni niños, ni mujeres embarazadas, ni lactantes pueden hacer... No, lo dice este reglamento, no lo digo yo, ni lo dice ningún país, ni lo dice nuestra ley, nuestra norma de cómo aplicar ese reglamento, en el artículo 134. Bueno, mira, el problema es que ahí, gracias por preguntármelo, te lo iba a responder, pero te lo agradezco. Mira, ahí lo que hay que distinguir, en primer lugar, una mujer embarazada no es una persona enferma, número uno. Número dos, es la gravidez de una mujer, a menos que esté en labores de parto, no es en absoluto una situación de emergencia clínica, salvo, como reitero, en estado de labores de parto. De manera que una paciente que concurre a un hospital grávida y en ese estado de gravidez es un estado, yo diría que todavía de gestación normal, de desarrollo normal del embarazo, esa es una paciente ambulatoria. De manera que el Estado Dominicano no está obligado, no está absolutamente obligado a andar recogiendo ni recibiendo las mujeres embarazadas de otras naciones obligatoriamente, número uno. Cuando están en labores de parto, sí deben ser atendidas. Y nadie ha impedido que eso ocurra. El Estado Dominicano... Se le parió una, José Ricardo, en una guagua. Se le parió una en una guagua.
eso es posible. Hay una mujer con una cesárea que fue sacada y se muestra el video. Mira, eso es posible que hayan eventos aislados, pero no es una política, porque son eventos aislados totalmente. Ricardo, yo tengo aquí la ley. Pero para que pero antes de que no quisiera dejar en el aire el tema del artículo 130. No, pero es ahí mismo que voy para yo leerlo. Para yo leerlo, para ver cómo lo interpretamos, porque exactamente como dice, porque lo tengo aquí. Ayúdame ahí, Collins. Mire, esta es la ley, este es el asunto. Sí. Artículo de azul, ve a ver si se puede. En el párrafo primero, dice así, lo que dice que no la pueden detener. Sí, la detención será el último recurso, de modo que la autoridad migratoria solo utilizará en caso que se estime insuficiente los demás recursos descritos en este reglamento. La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo. ¿Cómo entonces podemos interpretar eso y decir que lo que se ha hecho en el caso de las embarazadas, como tú especificabas, que es el caso más sensible? Porque el Estado tiene derecho de aplicar su política migratoria. Este artículo es tomado de la Carta Universal de los Derechos Humanos con relación a los asilados. Dime una cosa, ahí dice en algún momento que no la puede deportar. ¿Eso es lo que dice? No. Léelo bien, a ver. Vamos a leerlo nuevamente. Ahí dice que no la puede detener. Son dos cosas diferentes. Y esa es la relación que guarda no con... No la puede detener. Porque, escucha, ahí es donde te quiero llevar. Una cosa es que cuando la Dirección General de Migración anda en labores de interdicción migratoria y se encuentra con una persona embarazada, que lo puede hacer en cualquier espacio del territorio nacional. Incluso el reglamento faculta, es más, le ordena en el artículo 37 a los directores de hospitales que están en la obligación de requerir un inspector de migración para que vaya a establecer la situación legal de las mujeres que tuvieran labores de parto en el hospital y que no tengan documentos migratorios que avalen su estatus en la República Dominicana, para que sea el inspector el que tome la decisión. Si la mujer ha parido, perfecto, que dice el artículo 37, debe proceder conforme a la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, si no fue admitida legalmente y está ilegalmente en el territorio nacional, se deporta con todo y el producto. O sea, una cosa es que no puede detenerla. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es la detención? Se usa esa palabra porque esa es la que culturalmente conocemos aquí. Pero esa figura es una figura del derecho administrativo migratorio que se refiere a la detención administrativa, que es una retención administrativa. ¿Por qué dice ahí que no es punitiva? Porque no es una sanción. Simplemente, si esa persona se lleva, por ejemplo, a dormir a un lugar para que duerma ahí, y al otro día, si hay un vuelo, o sale un barco, o hay un autobús que va para 7 terrestre, la mandan. Eso es lo que no pueden hacer. Si esa persona se conduce a un lugar que no sea un centro de retención, sino donde ella pueda, un pariente, un amigo, un hotel, o un área donde ella pueda estar en libertad y con tranquilidad, que no sea el centro de retención, no se está violando la ley, porque simplemente se le dice, mire, usted va a estar aquí y nosotros la vamos a requerir mañana porque usted se va a su país, y se acabó. Ahora, ¿qué está pasando en estos casos? Ellos la recogen, están en las calles, y de las calles se la están llevando. No, de la calle no, José Ricardo. El último caso, que es el que detona esto, una mujer de horas que le habían hecho una cesárea. Léete el artículo 37. En el hospital ellos pueden ir. Es más, el director del hospital tiene la obligación de requerir a migración para que migración establezca, cuando le llega a una paciente,
sin documentos migratorios, De reportarla. la inmigración derive lo que deba derivar. O sea, lo que no pueden es hacer la retención administrativa, son dos cosas diferentes. Pero en ningún lado del mundo, no es aquí en República Dominicana, en ninguna parte del mundo, una persona puede ser, están exentas, en ninguna parte del mundo una embarazada está exenta de una deportación, como te decía, ni tampoco el sistema público de salud está obligado, a menos que ya sea un tema de una mujer grávida en labores de parto, ya es una situación de emergencia que amerita ser atendida. Pero el reglamento dice lo que tiene que hacer. El director del hospital dice, si no tiene documento, porque ahí mismo regula cómo se hace la declaración del nacimiento de los niños extranjeros. Sí, sí. Entonces, te estoy hablando, léete del artículo 28 en adelante del reglamento 631. Pero, y entonces, José Ricardo, ¿ahí dónde estaría? Porque tú dices que el director del hospital puede requerir. Y debe requerir. Exacto, pero no lo hizo. Llega allí... Nunca lo hacen. Por eso que yo digo que la que tiene que ser investigada es salud pública. Porque hay denuncias de que en los hospitales hay un modus operandi, un modus vivendi con ese tema de esas haitianas. Y que muchas veces no es el primer parto, es el segundo o el tercero. Yo creo que deben ser investigados porque en principio hay ONG que se dedican a financiar ese tipo de cosas y hay que ver si está llegando dinero fuera de lo que debe llegar al sistema o si hay médicos que están cobrando por eso. Todo eso hay que investigarlo porque eso debe investigarse. Porque eso no es así que por humanidad. Por humanidad, las cosas que se hacen por humanidad son las que son factibles. Nada se puede dudar de esas mafias. José Ricardo, el momento, que es lo que nosotros tenemos, ¿cuántos? 100 años con el tema de haitiano y que no va a terminar por ahora. El momento es preciso para esto también, generar una situación interna con ellos que son una minoría en República Dominicana que ha generado ruido, que ya ha llevado el momento, porque, por ejemplo, tú que fuiste director de migración, esto no es un tema de hoy, es el tema de siempre, y tal vez hoy por la realidad haitiana que vive Haití, ¿qué hacer o qué no se hizo? ¿Qué debemos hacer ahora y para mañana? Pero antes vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo que está aquí en el bullpen esperando pasar. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, y desde aquí, José Ricardo, te brindamos una taza virtual de Café Santo Domingo. Ese es el problema de la virtualidad, que usted se lo ve solo. El Estado, José Ricardo. Mira, el problema es que, mira, te voy a explicar. Si el Estado Dominicano no comienza a enviar señales fuertes de ese tipo a la comunidad internacional, en el sentido de que el contribuyente dominicano no se va a tirar encima el Estado y la nación haitiana, la comunidad internacional va a seguir en una posición cómoda de seguir permitiendo que seamos nosotros los que estamos gastando ahora mismo alrededor del 30% del presupuesto de salud curando haitianos. Entonces, eso no puede continuar porque la República Dominicana no tiene capacidad financiera para atender ese problema. Entonces, ¿Y están en capacidad, José Ricardo, los haitianos de ellos mismos resolver, solucionar sus problemas? Eso es lo que debía pasar. Pero la comunidad internacional sabe que la nación haitiana está en un estado de indefensión, incapaz de redimirse a sí misma, porque ellos han demostrado ya desde la muerte de Baby Doc, desde la salida de Baby Doc en el 86, creo que fue 87, han demostrado que son una sociedad incapaz de llegar a acuerdos, incapaz de sostenerlos. Acaban de matar un presidente. La crisis haitiana se desnudó con todos estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El presidente Abinader ha sido muy claro. Nosotros no nos vamos a tirar ese problema encima, porque
Cuando tú ves que tira ahí el señor Todd Robinson y dice en Puerto Príncipe, llevando unas cuantas camioneticas miserables, para decir que están ayudando a Haití. Y de ahí mismo dice, pero una donación pírrica, ridícula, oye, diciendo que ellos no van a ir a intervenir en Haití, que los haitianos tienen que resolver su tema. Él sabe lo que está diciendo, no son los haitianos, es el contribuyente dominicano. Y si los dominicanos no somos capaces de unirnos para dar una señal a la comunidad internacional, vamos a tener que tomar medidas que no son agradables, porque nada de eso es agradable. Y cuando una mujer, pues yo te lo dije al principio, cuando una mujer dominicana cae presa por cualquier ilícito, o cuando va a los Estados Unidos o Puerto Rico, y van al tribunal preñada y no pasa nada. ¿Y cuál es el problema de esta hipersensibilidad con las embarazadas haitianas? Lo que dice la ley, José Ricardo, y la Carta de los Derechos Humanos. No dice nada, eso no es verdad. Una cosa es la detención, que no las han detenido, y otra cosa es la deportación, que es lo que la gente no distingue. Eso no es verdad. Ahí lo que dice que ellas no pueden ser llevadas, por ejemplo, en la capital está, por ejemplo, el centro de retención de Jaina. Yo no he visto que se haya podido comprobar que hay mujeres embarazadas en los centros de retención de migración. Ellos la están recogiendo y las llevan. Inmigración puede ir a los hospitales, porque la ley la faculta, es más, le dice a los directores del hospital que tienen que llamarlo cuando haya una. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nada de eso está regulado por cuestiones de... Ahora, si tú ves una situación, cometen a veces excesos, porque cuando tú tienes un organismo de interdicción, es normal que ocurran excesos. En Estados Unidos ocurren excesos, en Europa ocurren excesos. Todos los días hay eventos de que fuerzas de seguridad cometen excesos. Se llevaron una persona que estaba recién parida, que dejó un niño. Esos son riesgos colaterales de las operaciones, pero no es una práctica generalizada. Eso es lo que hay que distinguir. No es una práctica generalizada. Ahora, ¿qué yo veo? Sí, yo veo un déficit en eso. No pueden caerle exclusivamente a las mujeres embarazadas, porque este es un gobierno que en cierta medida tiene posiciones hipócritas, porque como defiendo eso, así mismo te puedo decir que, por ejemplo, ¿por qué no se van a los centros de trabajo a poner multa a los empleadores? Porque también hay que ver esa vertiente. Si vamos a dar una señal, no podemos ser selectivos y decir en una reunión del Consejo Nacional de Migración que sencillamente vamos a perseguir las embarazadas, que no vamos a permitirlo, pero decimos al mismo tiempo que vamos a consensuar con los sectores productivos, los intocables, que a esta hora todavía no quieren cumplir con la ley de migración ni con su reglamento, después de 10 años de aprobado. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que el gobierno, para que tenga autoridad moral, no puede seguir operando exclusivamente con las embarazadas. Tiene que ir a los centros de trabajo y multar. Eso es una situación que hay que reclamarle al gobierno. Que ahí también debe jugar su papel el Ministerio de Trabajo, el 80 y 20, el famoso aquel. Sí, claro, pero las sanciones del Ministerio de Trabajo son irrelevantes, son muy pequeñas, pero las de migración no. Las de migración tienen un mínimo de por encima de 50,000 pesos por cada cabeza que le encuentren ilegal. Entonces, si usted va a un centro de trabajo y multa a una empresa, aquí Central Romana tiene más de 12,000 empleados, o tenía en el momento que yo tenía información de eso, de los cuales solamente el 2 o el 3% tenía documentos. Pero documentos de identidad, no documentos de que estaban regularizados como migratoriamente en República Dominicana. O sea, Ricardo, ahí mismo, ¿cómo entonces se le entrega esas 200,000 y tantas visas que tú dices que ha dado el gobierno? ¿Cómo se le otorga a estas personas si no tienen documento? ¿O cómo
¿Cómo es la dinámica? Tú que fuiste director de migración, tanto en el gobierno de Leonel como de Danilo Medina, ¿cuál es la dinámica? Porque, ¿cómo se otorga un visado? Porque todo el que ha ido, por ejemplo, al consulado de España, de Estados Unidos, hay todo un proceso, debe haber un acta de nacimiento legalizada, debe haber una cita para ver un cónsul y todo eso. ¿Cómo se otorga un visado a estos? Se le otorga en los consulados dominicanos en Puerto Príncipe, porque hay un reguero de consulado, hay como 4 o 5 diseminados a través del territorio nacional, y eso ha estado signado por prácticas corruptas, no en este gobierno, en todos, incluso en el gobierno de Danilo Medina se designó a una persona que yo se lo dije, presidente, no, ese señor, mucho cuidado con eso, porque ese señor es un traficante. Nosotros lo cogimos, con su hijo manejando la jipeta del personal, traficando haitiano. Y no lo nombró, y tan pronto yo renuncié del gobierno, lo designaron como cónsul. Entonces, hay prácticas corruptas en los consulados dominicanos, en la propia Cancillería, cuando era canciller Carlos Morales Troncoso. Pues te estoy hablando de un mal, porque por eso que yo digo que yo a veces, los amigos del PRM podrán sentirse mal conmigo, porque yo digo, bueno, este coro de ángeles que está gobernando el país, pero cuando yo digo eso, es observando que la corrupción no es un fenómeno de un partido, es la sociedad dominicana que ha ido decayendo desgraciadamente en una situación en la que la corrupción ha hecho metástasis. Entonces, ¿qué podemos hacer con una situación de ese tipo? Muy sencillo. Primero, nosotros como sociedad tenemos que admitir que tenemos problemas. Don Carlos hizo una investigación con ese problema, y tú sabes qué determinó la Cancillería. Disculpen que tengo que... Ok, que tenía que poner, la batería me estaba fallando. Les decía, don Carlos Morales hizo una investigación en Haití, y habían, en el consulado de Puerto Príncipe, habían buscones de consulado de otras provincias haitianas, consulados dominicanos, sí, vendiendo la visa, haciéndole competencia desleal a la visa de Puerto Príncipe. Entonces los bucones afuera decían, yo te la consigo en tanto del consulado de tal sitio. Eso se llegó a establecer, eso está ahí. Pero ¿y cómo es la visa, José Ricardo? Porque todo el que tiene, así, por ejemplo, mi visa de los Estados Unidos está pegada. Una visa igual, una igualita. Pegada, la de España. Se la pegan a la adherida al pasaporte. Eso es una calcomanía cualquiera. No, pues tiene herramientas de seguridad, está bien hecha. El tema es, por ejemplo, ¿qué hicimos don Carlos Morales Troncoso y yo? Don Carlos me entregaba a mí, por ejemplo, si se emitían 500 tripas, en la Cancillería les autoriza a ellos a emitir una cantidad específica. Emitan solamente 100 para este periodo. Y resulta que cuando no emitían 100, emitían 300, un ejemplo. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, él me daba los números de las tripas admitidas, y esas se podían permitir, y las demás nosotros las cancelábamos y devolvíamos a la persona, como una forma de desestimular la industria. Sí. Pero este tema está permeado por corrupción, y no en este gobierno, en todos. Yo estoy hablando de situaciones en gobierno en lo que yo estaba sirviendo, no me estoy refiriendo a un tema de ahora, para que se vea que el tema no es de que aquí hay un coro de ángeles en el PRM y en el PLD no lo hay, no. Es que tenemos un problema ya social, la corrupción endémica, sistémica. Entonces, si no lo abordamos de esa manera, vamos a vivir chocando, y ahora mismo tenemos un gobierno que tiene ese problema. Por eso hizo el tema de los estudiantes, porque hay un tema de corrupción, porque el presidente le dio luz verde para la emisión de visas de estudiantes, que aquí no pasan, según tengo entendido, de 80,000 estudiantes haitianos y universitarios, y no pasan de ahí, y ya iban por más de 269 visas, o 279, no recuerdo exactamente.
José Ricardo, es un relajo. vamos a ir a la publicidad para que entonces veamos en perspectiva ya desde el aspecto político y el aspecto de Estado, de cuáles serían las posibles soluciones a retornar la paz. Porque aquí hay gente que cree que el problema haitiano se va a resolver con la intervención, como no ha sucedido en Palestina ni en Medio Oriente. Retornar la paz en Haití y que vuelvan a surgir procesos para que veamos en esto. Y de paso, que estamos hablando de esto de haitianos, recordar la semana pasada que se nos pasó 29 años del asesinato de Lucrecia Pérez, una dominicana que fue asesinada en Madrid. 29 años ya hace de esto, asesinada en Madrid por un acto de xenofobia, de racismo, que lo mismo que pasan aquí otros nacionales, los pasan los dominicanos. Lucrecia Pérez, 29 años ya de su asesinato en Madrid, España, por un tema de esto de discriminación y xenofobia. José Ricardo Taveras, después de la pausa para analizar el tema político y la crisis política que vive Haití. Me quiero quedar en la parte política porque los temas ancestrales, eso tomará tiempo resolverlo en Haití. No le cambie que ya volvemos. José Ricardo Taveras Blanco está con nosotros en el café de Diario 55, abogado de la República, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y exdirector de Migración. Recientemente, José Ricardo, vimos declaraciones del actual ministro de Interior y Policía hablando de que el plan de regularización que se llevó a cabo tuvo muchos vicios, muchas fallas, y que hay que implementarlo nuevamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, lo primero es que es cierto, ese plan no sirvió para nada.
Ese plan se convocó en unas condiciones en que se suponía que la extranjería irregular que hay en la República Dominicana debía ser encarrilada en la ley. Y la forma en que fue concebido por culpa de Danilo Medina y de Gustavo Montalvo, lo señalo a ellos dos como responsables fundamentales. Especialmente Danilo, que es el que tenía la responsabilidad principal, pero Montalvo, que fue el motor que impulsó esa política dentro del gobierno también. Entonces, ellos decidieron hacer un plan donde la gente podía llegar y aportar documentos en fotocopia, con una simple declaración, llenar un formulario para después, cuando ellos le diera la gana, llevar los documentos. Finalmente muchísimos no llevaron ningún documento, nada. Al final se le dio documento a mansalva a todo el que aplicó, cumpliera o no cumpliera, ni siquiera con el adefesio de decreto que se votó para eso se llegó a cumplir. Y para cumplir una cuota se regularizaron más de 200,000 dominicanos en ese momento. Hay un desorden con ese plan. Ese plan es que debe ser auditado, incluso investigado, porque ahí se dijo que se iba a gastar o se gastaron más de 3,000 millones de pesos. Yo no sé en qué. Entonces, yo quisiera simplemente decir que el gobierno tiene razón cuando dice que va a auditar, pero la auditoría yo digo que es sencilla, porque todo lo que Migración tiene que abordar expediente por expediente. Cuando vea que el expediente no cumplió, tiene que anularlo, pura y simplemente, porque esa persona no puede, si no cumplió ni siquiera con esa porquería de decreto, el 327-13. Si no cumplió ni siquiera con eso, que es un decreto inconstitucional, que el Tribunal Constitucional tiene esa deuda con el país, tanto con el decreto 327 como con la ley 169-14, porque son inconstitucionales totalmente. Eso está muy bien hasta ahí. Ahora, no es que hay que hacerlo otra vez, ¿no? Porque la ley ordenó un plan de regularización, ordenó dos. O sea que todo lo que se está haciendo, mira, la regularización de los venezolanos es ilegal, porque le hicieron con una resolución del Consejo Nacional de Migración que no tiene facultad para emitir normativas vinculantes. Y eso mismo están haciendo, esas decisiones que se están comenzando a tomar son ilegales, porque el Consejo de Migración no tiene facultad para emitir ningún tipo de orden, porque sus resoluciones no son de naturaleza vinculante en el sistema jurídico nacional. Lo que puede emitir son recomendaciones, pero tanto el gobierno anterior como este han decidido usar el Consejo para alabar decisiones de naturaleza política. O sea, hacerla ver como si fuera de un órgano competente, y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Eso está bien que lo investiguen, pero no pueden hacer otro plan, ¿no? A menos que intervenga una ley. Si interviene una ley, es posible que sometan esa ley y que rebase la opinión pública a ver qué va a pasar, si eso no va a ser un problema político. Me parece que pensar en otro plan. Ahora, ¿qué pasa? De hecho, lo están implementando. Porque cuando ellos dicen que van a mandar a abrir 40 oficinas y el ministro de Interior anda paseando por el país, abriendo oficinas, comenzó por Dajabón, que van a abrir 40 oficinas a nivel nacional migratorias para hacer un registro de extranjería y que van a capturar los datos biométricos de los ciudadanos extranjeros, están violando la ley. Porque una oficina migratoria no puede hacer eso. Cuando una migración determina de alguna manera que hay un extranjero y determina que está ilegal, no puede tomar la biometría y dejarlo ahí en el medio. Tiene que deportarlo. ¿Qué van a hacer con los chinos? Por ejemplo, que aquí hay una pila de chinos sin papeles, que son los dueños de todos esos negocios que están en la calle San Martín, en la calle del Sol y en todas partes. Ya están metidos hasta en los pueblos pequeños, en todos. Tú te vas al pueblo más pequeño que puedas imaginarte del país y ya hay tiendas de chinos metidas por todas partes.
Entonces, yo lo que te estoy preguntando es, ¿qué van a hacer ellos con esa data? Ellos quieren hacer un registro policial y creo que es pertinente que lo hagan. Pero una cosa es que hagan un registro policial para términos de seguridad nacional, para saber quién es, dónde está, aunque no esté legal. Y otra cosa es que pongan a migración a hacer una cosa y que se detenga en el registro y no lo deporte. Entonces, en la práctica eso va a redundar en un plan de regularización por vía de hecho. José Ricardo, la pregunta que dejamos antes de ir a la pausa, el tema, porque mucha gente asume, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que hacer. Que si a ti te preguntaran para no resolver los problemas de Haití, porque es igual que el caso Palestina, eso no tiene, porque es un costo más profundo. El momento actual que vive sin autoridades, sin Congreso, en una crisis en la capital de ese país, ¿cuál es el primer paso para devolver la paz? Porque los problemas no se van a resolver de hoy para mañana, pero el primer paso de que, qué sé yo, se pueda aperturar y que haya comercio. Ordenar la casa. ¿Qué es el primer paso para solucionar esta crisis? Que nos está costando mucho, porque tenemos alrededor de 10.000 a 11.000 hombres en una frontera, que eso tiene un costo para el Estado, que a lo mejor no estaba ni contemplado en el presupuesto nacional. Si le preguntaran a José Ricardo una solución primaria para la crisis política de hoy de Haití, ¿qué hacemos? Mira, lo primero es que, mira, yo te diría, lo primero es que nosotros tenemos una versión de la crisis política haitiana y la estamos mirando a través de los medios de comunicación y a través de la visión que el gobierno nos está dando. Sin embargo, yo tengo motivos para sentirme preocupado porque yo escuché unas declaraciones del señor Jean Bertin, que es un ex candidato presidencial de Haití, un intelectual de mucho respeto y amigo de los dominicanos, que me preocuparon, porque él dice que Haití está normal, que solamente hay, esas bandas tienen control de Cité de Soleil y que obviamente están gravitando a nivel nacional por el hecho de que eso impide que el tráfico seguro hacia la zona sur de Haití, y que eso, por ejemplo, ha turbado porque el principal almacenamiento de combustible está en la zona sur y es realmente lo que ha turbado, porque hay una obstrucción en fuera de ese control. Él dice que Haití está normal, que Haití debe resolver su crisis y que los dominicanos hemos incidido y que podríamos incidir en que Haití busque una salida. Ahora, el tema es que está probado que una salida electoral que nos dé un Congreso haitiano, nos dé un gobierno, por ejemplo, que ellos logren ponerse de acuerdo y salir adelante con un gobierno, no va a resolver el problema. Los parches electorales no han resuelto el problema. ¿Qué podemos hacer desde República Dominicana? Bueno, mira, desde República Dominicana creo que lo que podemos hacer es una febril actividad diplomática para nosotros tratar de que sea reducido el impacto de la crisis haitiana y que la comunidad internacional se involucre más. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado siempre? Si fuera yo contrataría una firma de relaciones públicas de categoría mundial que tenga incidencia en los principales diarios del mundo para amortiguar el tema de la presión mediática y la manipulación, como la que se ha estado haciendo con el tema de las mujeres embarazadas. Segundo, manipulación, José Ricardo, por los videos. Sí, es manipulación. Pero de todas partes. Pero tú no puedes decir que tú sabes por qué es manipulación. Mira, algunas es manipulación cuando tú te pones a mirar. ¿Tú crees que los españoles no saben? Aquí me llegaban a mí cuando yo trabajaba en el gobierno mujeres embarazadas de España y de Estados Unidos deportadas. ¿Y cuál es el problema? Eso es normal. Cuando tú te ves esas... Ahora, si tú me dices que tú no eres una persona curtida en el tema migratorio, que tú
tú puedes tener derecho a confundirte, porque puede ser por dos cosas, o porque tú lo desconoces, o porque sencillamente tú estás manipulando, una de las dos. No, es que Porque eso, una lo cosa que, es lo un que hace ejemplo. falta es conocer los derechos, José No, no, Ricardo, no, porque es se que puede los derechos- manipular desde otras esferas también, porque está claro en la ley. Escúchame, es que los derechos son claros. Tú no puedes confundir la figura de la detención con la figura de la deportación, cada cosa en su sitio. Si no la están deteniendo, no están violando el reglamento. Ahora, si la están deportando, no está pasando nada, están procediendo conforme ordena el reglamento. Ahora, pero el problema, no volvamos a ese Sí. tema. Porque José Ricardo, exactamente eso. ¿Qué entonces pero- tenemos que hacer antes de irnos a la pausa? Porque, por ejemplo, yo me he hecho la pregunta aquí 1000 veces. ¿Reconoce el Estado Dominicano a lo que hay ahí? Un primer ministro que está asumiendo el gobierno y que ha pedido varias veces y que el presidente le dice, yo te llamo, cuando yo tenga tiempo, yo te llamo. ¿Reconocemos? ¿No reconocemos las autoridades? ¿Debemos sentarnos con ellos a organizar unas elecciones, exigirle a ellos que pauten fechas? ¿O debemos seguir con este tema de, por un lado, decir, yo te llamo cuando a mí me dé la gana y haciéndonos lo loco, o seguir con el tema migratorio para solucionar la crisis política del momento? Mira, el tema es que nosotros, Haití debe resolver soberanamente su problema. Ahora, el tema es que ellos no lo pueden resolver soberanamente. Y nosotros tenemos un conflicto de interés para intervenir en las cuestiones internas de Haití, porque nosotros cohabitamos en el mismo edificio, la misma isla. Entonces, lo que estamos pidiendo es lo correcto, que sea la comunidad internacional la que acompañe en los procesos que deban redimir a Haití de sus crisis. Entonces, pero lo que está probado es que una crisis electoral no va a resolverla. El reconocimiento del gobierno que de facto sí está ahí, porque la República Dominicana incluso tiene acreditado autoridades frente a esas autoridades, diplomáticos frente a esas autoridades. Entonces, ese no es el problema es que Haití hay que hacer un pequeño plan Marshall para invertir en infraestructura, en educación, en salud, en institucionalidad. En Haití hay que hacer una administración internacional durante cierto tiempo, que es lo que se debe producir. Que la comunidad internacional termine de reconocer que en Haití no hay Estado y que por vía de consecuencia tiene que haber una administración internacional que acompañe a los haitianos hasta que se den las condiciones para que ellos releven una administración internacional, para que sean dueños de su propio destino, porque en las condiciones en que está Haití, lo que se ha demostrado desde Duvalier para acá es que ellos no son capaces de reconducirse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a mantener ese problema ahí permanentemente de expulsión de población que ya está impactando a toda América Latina? No, ese problema hay que curarlo de raíz. Y intervenir los 20 años, pero no como ellos lo intervinieron, que se metieron 14 años ahí, gastando 800 millones de dólares por año, sin dejar ningún legado para la redención de los problemas haitianos. Haití no puede redimirse solo, que es la política que nosotros debemos llevarle al mundo, pero tenemos que primero fomentar la unidad nacional en torno a eso, porque si nos ponemos a dividirnos, cuando el gobierno toma de la poca cosita que ha hecho una medida que lo que procura es decirle a la comunidad internacional, el contribuyente dominicano no puede. ¿Tú crees que nosotros podemos seguir invirtiendo el 30% mínimo del presupuesto de salud curando la nación haitiana? No, ninguna nación, ni Puerto Rico, ni Estados Unidos, ninguna ni nación España, del mundo ni puede ni está obligada. Exactamente. José Ricardo, volviendo al tema ¿qué pasaría mediáticamente? Porque tenemos un gobierno que a veces actúa muy mediáticamente. Si el presidente recibiera... A veces. Sí, no, muy inmediato. ¿Qué pasaría? Porque, ¿qué es lo que hemos hecho de muchos temas? A veces le damos pan y circo, lo que a la gente le gusta, porque históricamente tenemos, como tú dices, coexistimos, y hay todo un tema histórico con esto. ¿Qué pasaría si el presidente decide y le dice al primer ministro, venga, plantéeme qué usted ve? ¿Qué pasaría mediáticamente? ¿O eso debería darse? Porque yo siempre me pregunto, ¿reconocemos las autoridades que están ahí o no?
Porque yo lo que quisiera es que el problema se resuelva por el costo militar, por la presión migratoria y por el tema comercial que también representa para República Dominicana. ¿Estaría bien o estaría mal que el presidente dominicano reciba al primer ministro, ilegítimo, lo que sea, pero tenemos aquí, como tú dices, representación diplomática? Es decir, que si no hemos expulsado a ese embajador, es porque nosotros reconocemos lo que hay ahí. Yo no veo ningún inconveniente en que se produzcan encuentros. Yo creo que si los encuentros siempre son positivos, eso no tiene nada de malo. Recibirlo no tiene nada de malo. El problema es que ese señor, me imagino que no puede salir de Haití. Es una situación complicadísima. Y tampoco el presidente dominicano en esas circunstancias puede ir. Acuérdate que Leonel Fernández por poco lo matan allá. Le dieron una carrera así. En momentos en que si no hubiese habido en esa ocasión un helicóptero dominicano artillado, lo matan. Lo matan. José Ricardo, un mensaje final al pueblo dominicano, a los a la gente de la Fuerza Nacional Progresista, porque se nos fue el tiempo como tan rápido que ni cuenta nos dimos en este importante conversatorio de un tema que es principal para la República Dominicana. Mensaje corto. Sí, bueno, yo lo único que pido es a la sociedad dominicana que no reaccione emocionalmente ni sensibleramente con este tema, que racionalice sus juicios y que tratemos de encontrar todos los puntos en que podamos unirnos con este tema. Si la sociedad dominicana no lanza un mensaje de unidad en cuanto a que no vamos a buscar una solución dominicana al universo de dramas de la sociedad haitiana, la comunidad internacional va a seguir lavándose las manos y nosotros vamos a seguir pagando las consecuencias de ese problema. Unidad, obviamente para eso también pediría que se le exija al gobierno que se gane la autoridad moral para ejercer el liderazgo del país en estas circunstancias tan difíciles. Yo creo que conceptualmente el gobierno está claro en lo que hay que hacer, pero de hecho está fallando y tenemos que hacer ese reclamo para que podamos sentirnos cómodos en esa unidad frente al mundo, porque lo que está en juego es la identidad de la sociedad dominicana. José Ricardo Taveras, nuestro invitado de hoy, de exdiputado, exdirector general de Migración y secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, que se nos pasó un poco a hablar el tema, porque el tema es muy amplio, el tema de la crisis política que vive Haití, hablar un poco del sistema de partidos. Pero gracias a José Ricardo y gracias a todos ustedes por la sintonía, en nombre de Fran Rodríguez y un servidor. Mañana a las 7 en punto, Dios mediante, estaremos nueva vez aquí en otra edición de Diario 55 y esta hora estelar que es el café de Diario 55, que siempre busca, más que otra cosa, llevar información importante para soluciones de problemas. Nos vemos mañana. Feliz resto del día. José Ricardo, muchas gracias.